Covach Plantel 145 Tuxtla Sur presenta Justificación de una persona traumada. Buenos días a toda nuestra audiencia. Les damos una bienvenida a nuestro podcast. Hoy abordaremos un tema delicado pero importante, la justificación de una persona traumada. Los participantes en este día son la psicóloga Adriana Lara. Hola, mucho gusto, un placer estar aquí junto a ustedes. El estudiante del tercer semestre, Daniel Alexander. Hola, un gusto estar aquí con usted, doctora. Y claro, su anfitriona, Scarlett Lizania. El día de hoy abordaremos un tema muy importante que, como bien hemos mencionado anteriormente, se titula La justificación de una persona traumada, y para eso debemos de comprender primeramente algunas definiciones y conceptos con los que nos ayudará la psicóloga Lara. ¿Qué es un trauma? ¿Cómo impacta a los adolescentes y a los adultos? Bien, para empezar debemos entender que existen diversos tipos de trauma, desde los físicos hasta los psicológicos, y que siempre se pueden presentar de maneras distintas dependiendo de cada individuo. El trauma nace de cualquier experiencia que abruma nuestra capacidad de hacer frente a diversas situaciones. El trauma psicológico se refiere a la respuesta emocional y psicológica a un evento traumático. Implica una alteración en la capacidad de procesar y manejar las emociones, pensamientos y comportamientos, lo que puede llevar a síntomas como ansiedad, depresión, estrés postraumático, entre otros. En los adolescentes puede traer problemas emocionales como la ansiedad, depresión, problemas de comportamiento, agresividad, consumo de sustancias, dificultades académicas, problemas de concentración, memoria y aprendizaje. Dificultades para establecer y mantener relaciones saludables, desarrollo de trastornos psicológicos como estrés postraumático, trastorno de ansiedad o trastorno depresivo. Y en los adultos, el trauma psicológico no resuelto en la infancia o en la adolescencia puede tener consecuencias como problemas de salud mental, trastornos de personalidad, relaciones difíciles, problemas de intimidad, comunicación y confianza. También problemas laborales, dificultades para mantener un empleo, abuso de sustancias o consumos excesivos de alcohol o droga. Daniel, ¿para ti qué es un trauma? ¿Cómo crees que afecta a los adolescentes y a los adultos? Yo creo que un trauma es una experiencia que nos causa gran efecto en nosotros como personas, ¿no? Que nos causa un gran daño psicológico, ¿no? Que son experiencias que tenemos traumáticas, ¿no? Como puede ser la muerte de algún familiar o algún evento que hayamos presenciado que nos hizo tener gran efecto en nuestra persona, ¿no? Y diría que los que nos afecta en el aspecto de que nos da ansiedad, estrés, depresión, tristeza, tenemos problemas para concentrarnos, etc. Me gustaría preguntarles, ¿qué tanto conocen sobre los traumas y su impacto en la vida cotidiana? ¿Creen que entenderlos puede ser razón para justificar ciertas acciones? Nos encantaría conocer sus opiniones personales. Yo tengo una que otra experiencia con conocidos sobre traumas, ¿no? Y sé que es algo bastante fuerte, ¿no? Para nuestra persona. Más sin embargo, hay veces que no siempre lo justifica, ya que nosotros como persona, pues tenemos que tener un poco de racionalidad sobre entender a las demás personas, ¿no? Y hay ciertas acciones que no se justifican del todo, ya que aunque nosotros hayamos tenido algún trauma con algo, podemos buscar ayudas de diferentes maneras y no tenemos por qué reaccionar de algunas maneras de las que reaccionan algunas personas. Más sin embargo, yo desde mi punto de vista diría que es mejor buscar ayuda a reaccionar de malas maneras. Bien, desde el punto de vista profesional, el trauma entiende y explica cierto tipo de conductas, ya sean inapropiadas o cotidianas, pues debido a estos hechos se forman las personalidades y conductas, pero no por eso debe ser un justificante. Lo importante es el modo en el que el hecho traumático cambia la visión que tiene la persona de ella misma y del mundo. Esta situación marca un antes y un después en la vida de la persona afectada. El trauma no es una excusa para perpetuar daño y sufrimiento a otros. Utilizar el trauma como una excusa para el comportamiento dañino no es solo evitar la responsabilidad de sus acciones, sino también prevenir la curación y el crecimiento del trauma.
Para seguir con el podcast, me gustaría preguntarles, ¿qué factores creen que debemos tomar en cuenta para entender su reacción ante el mundo? Bien, debemos de tomar en cuenta muchísimos aspectos, desde la edad en la que se generó el trauma, cómo fue y el tratamiento que se llevó para sobrellevarlo o reducir el impacto que tuvo en la vida de la persona. Tenemos que tomar en cuenta muchísimas cosas, desde cómo se desarrolló, en qué situación se desarrolló y en qué contexto, si se pudo sobrellevar con un profesional, con terapia o de alguna forma se pudo liberar o simplemente se escondió y se ocultó a todo mundo evitando así la vergüenza o algo por el estilo. Hay mucha diferencia entre un trauma que se habla, que se platica, que se trata y de un trauma oculto, un trauma que da vergüenza o que nunca es tratado, porque ciertamente hay mucha diferencia entre una persona que ha ido a terapia para tratar esos traumas y una persona que simplemente no recibió nada de ayuda. Yo diría que afectan experiencias pasadas, nuestro entorno familiar, nuestro entorno con amistades, nuestra orientación sexual puede ser, porque a veces es justificación de que algunas personas por eso mismo tienen traumas, ¿no? Por nuestra orientación, nuestra salud física y mental, eventos que hemos tenido, etcétera. ¿Ahora ustedes creen que se puede justificar malas acciones o violentas teniendo en cuenta que vienen de una persona que ha sufrido algún trauma en su adolescencia? En el caso de los criminales, violadores o personas violentas que cometen crímenes graves como asesinatos, ¿creen que sus consecuencias ante la ley puedan ser menores si se presentan que han sufrido un trauma que los llevó a tomar esas acciones? Bueno, desde mi punto de vista yo diría que influye en poca parte, pero no del todo, ya que si nosotros como persona tenemos que entender que aunque tengamos ese trauma, tenemos que buscar ayuda de otras maneras, no dejarnos influir por ese mismo trauma, sabiendo que pues no es algo bueno, para qué seguir con eso, ¿no? Hay bastantes ayudas profesionales de donde podemos buscar, hay varias formas para salir de estas situaciones. No es nada fácil, pero hay ayuda, o sea, podemos buscar ayuda. Y siento que no justificaría del todo eso, pero por el hecho de que se puede buscar ayuda de otra forma, ¿no? Bueno, pues como dijo Daniel, un trauma no justifica ninguna de las acciones malas o actos cometidos, ya sean crímenes o alguna situación de violencia que se haya presentado. Entender un trauma no es justificarlo, tenemos que entender el contexto de las acciones, o sea, por qué se dio, por qué las hicieron, por qué se cometió, pero entenderlo no es justificarlo. Para mí no debería de haber una condena menor porque alguna persona sus acciones vienen de un trauma de la infancia o de algún rencor o algo por el estilo. Simplemente se debería de tomar en cuenta, bueno, el crimen cometido o la acción cometida no fue porque estaba en el 100% de sus capacidades mentales, sino por este trauma o por este hecho que sucedió. Mas, sin embargo, no debería de quitarle un peso ante la ley o un peso a su condena, ya que quieran o no, la acción ya está cometida y el trauma no puede justificar nada de eso. Gracias a todos ustedes por participar activamente en nuestro podcast. Agradezco que hayan estado aquí y nos hayan compartido sus opiniones y conocimientos. Gracias por la invitación, fue un placer venir. Gracias por tomarme en cuenta para esto, fue un espacio muy cómodo. Y así concluimos nuestro podcast a través de las complejidades y la justificación de las personas que han vivido experiencias traumáticas. Hemos explorado cómo el trauma puede moldear nuestras percepciones y decisiones, relaciones, y también hemos aprendido la empatía y la comprensión, que son fundamentales en este proceso de sanación. Recuerda que cada historia es única y merece ser escuchada con respeto y compasión. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima. Agradecemos a nuestros locutores, Daniel Alexander Cruz Arismendi, Adriana Jesús López Lara, a nuestros productores, Camila Ocaña Fernández, Fernanda Montserrat Castellanos Méndez, como técnicos de sonido y edición, Diego Alejandro Pérez Montesinos,
Eduardo Toledo Paniagua. Encargados de difusión, Adriana de Jesús López Lara, Diego Alejandro Pérez Montesinos. Coordinación, Yasmina Analí Díaz Sánchez y su anfitriona, Scarlett Lizania Vázquez Pérez. Esto es un ejercicio académico, los personajes y situaciones son ficticios.